de la mañana, 30 minutos. Felipe, esta es la cronología del caos que viene alrededor del tema pasaportes en Colombia. Ahí yo creo que se vienen dos cosas, Néstor. Bien dice usted, el caos. Eso, pues estemos preparados. Felipe, caos es que no vamos a tener pasaportes, son caos. Bueno. Caos, no quiero ser alarmista, Felipe, pero es que estamos a puertas de quedarnos y hay pocas certezas. Sin la y viene otra cosa, Néstor, claro. Y viene otra cosa, y lo digo en sentido figurado, que es que la doctora Sarabia, el pastor Sade y de golpe el canciller Murillo, en términos de derechos disciplinarios, serán inequívocos difuntos. Pero además pero además de las consecuencias para ellos. Me perdonará que lo diga de manera coloquial. A ver, Felipe, hago una aclaración. Los van a sancionar, los van a joder. Hago una aclaración, Felipe, sobre su expresión inequívocos difuntos para que no haya confusiones. No, por eso lo digo. Inequívocos difuntos era desde el punto de vista del derecho disciplinario. Era una manera vieja de decir a fulanito de tal lo van a sancionar. Y entonces los viejos decían inequívoco difunto. Así es. Por eso le digo para que no haya dudas. Pero yo creo que no hay la menor duda de que se vienen, no sé cuándo, pues, porque esos son unos procesos lentos y tal. Sanciones disciplinarias después de oír uno al pero es que Felipe, solo una cosa, ¿no? Que yo no sé si en el caso del jefe de despacho Alfredo Sade, perdóneme solamente un dato, en vista de que él hoy es el responsable delegado por el presidente Petro para el trámite de renovación de pasaportes, eventualmente no sé si el proceso fuese mucho más rápido y cupiera o no una suspensión provisional. Pero es que vea. Pero el presidente Petro... No lo sé, pero no me atrevería a especular, Ricardo. Es el responsable político, pero el responsable político es el que dice, venga, nos reunimos en mi oficina y haga lo que corresponde. Los responsables, Ricardo, siguen siendo los funcionarios de la Cancillería. Pero hay un punto ahí. Ahora, acuérdense que la doctora Laura Sarabia dijo que ella seguía instrucciones del presidente. Él dio unas órdenes aparentemente irregulares, el señor Sade. No, se metió, yo sé, se metió en la eso para deteriorar el servicio. Claro, es que aquí, vea, todo empieza porque se inventaron un problema que no existía. Los pasaportes funcionaban bien, había una licitación abierta que se lanzó en mayo del 23. Se iba a adjudicar al oferente que tenía las mejores condiciones según todos los funcionarios de la Cancillería, y el presidente dijo que no se podía adjudicar. Entonces, Álvaro Leiva decide, contra lo que dijo la doctora Zamora, que no se adjudica y se declara desierta. Y desde entonces empiezan una serie de improvisaciones a resolver para congraciarse con el presidente un problema que el presidente se inventó, porque el problema no existía antes, que ponen en riesgo la confiabilidad del pasaporte colombiano, la oportunidad en la entrega y el precio, porque ya también sabemos que el precio puede incrementarse. Entonces aquí la consecuencia no es solamente la sanción disciplinaria que eventualmente pueda recaer sobre los responsables. La consecuencia grave es que no tengamos pasaportes o que el pasaporte colombiano le vaya a pasar lo mismo que al pasaporte uruguayo, que en este momento, según noticias que difundió la revista Semana, el pasaporte uruguayo está siendo rechazado por Francia y Alemania porque no cumple con las condiciones técnicas. Entonces, es muy lamentable que los colombianos en el exterior vayamos a tener que enfrentar que se nos rechace el pasaporte porque no cumple, por hacerlo a la chambonada y de una manera apresurada e improvisada. Chambonada parece una buena descripción en este momento. Son las 7:34 minutos. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Para quien quiera opinar sobre este informe de la Procuraduría. Hay muchas negligencias, Héctor. Porque aunque es cierto que evidentemente pues no había un problema, como dice María Consuelo, eso de servicio pues relativamente no, funcionaba bastante bien, hay que decirlo, era muy eficiente y la prestación, la atención a los ciudadanos era muy buena, etcétera. Digamos que es válido
pues plantearse el tema de si ese servicio debe prestarle un particular, pero o debe uno lo hace, lo hubieran pública. Podido, Héctor, revisar los pliegos, entrando en el último año de gobierno. Revisar los pliegos, si querían hacer eso, tuvieron 3 años para comprar máquinas. Claro, es que ese es el punto donde estoy diciendo que ahí está la negligencia. El procurador Melgoza nos dijo, Héctor, que en enero del año 2024 estaban dados los tiempos perfectamente para haber hecho esto sin sobresaltos. Claro. Lo que quiero decir es que, pues hay, llamémoslo un capricho del presidente, pero digamos que es un capricho al que tiene derecho, porque es una postura razonable, que tiene argumentos que pueden ser aceptables. Uno puede decir, no, pues si está funcionando privatizadamente bien, ¿para qué lo cambian?, etcétera, pero aceptemos que tiene algunos argumentos que vale la pena la discusión, y que buena parte de los países del mundo, o la mayoría de los países del mundo, la expedición de los pasaportes está confiada a una entidad pública. Pero lo que es increíble es que 3 años después estemos incluso peor que cuando al presidente de la República se le ocurrió por primera vez la idea. Es que es una cosa que es absolutamente increíble, porque ponen a la Cancillería y a la imprenta, porque en realidad, Néstor, yo creo que, pues claro, los focos los tenemos en la Cancillería, porque la Cancillería pues es la entidad que tiene la responsabilidad de decidir qué se hace sobre los pasaportes, pero en realidad la directriz presidencial iba dirigida al fortalecimiento de la imprenta, justamente para que pudiera prestar estos servicios, y pues aparentemente las personas responsables de la imprenta no hicieron nada para cumplir con la instrucción presidencial, absolutamente nada. Se quedaron esperando un convenio que hacía Portugal con la Cancillería, y era, pues no, es que de lo que se trata es de fortalecer la imprenta para que haga los pasaportes de Colombia y eventualmente haga los del Ecuador y los de Panamá, y en fin, y no hicieron nada. Usted me dice con razón, la imprenta no ha hecho nada. ¿Y qué ha hecho la canciller, la que se fue, Laura Sarabia? ¿Y qué hizo el canciller Luis Gilberto Murillo? Tratar de evitar ¿Qué han hecho terminar todos como los Leiva aquí? Estamos en la conclusión, Luis Luis Ernesto, de que nadie ha hecho absolutamente nada. No, sí han hecho algo, tratar de salvar su pellejo. El famoso convenio, y es que aquí con estamos Portugal viendo, no ha sido firmado. Es que aquí lo que estamos viendo, Néstor, es una procuraduría que no notifica en las tumbas, sino que lo hace a las pocas horas. Y por eso yo no creo que nos vayamos a quedar sin pasaportes. Yo lo que creo es que vamos a ver cabezas de funcionarios rodando, como pasó con la de Leiva, y funcionarios salvándose el pellejo, como se salvaron el pellejo el ex canciller Murillo y la canciller Laura Sarabia, dándole una nueva prórroga a Thomas Gregg. Es que no olvidemos que van 2 prórrogas a Thomas Gregg por urgencia manifiesta. O sea, si les parecía irregular que se ganaran la licitación porque era único proponente, pues más irregular es tener que contratarlos por urgencia manifiesta. ¿Usted cree que ellos salvaron, Luis Ernesto, el pellejo? Pero Luis Ernesto, aquí nadie salvaron el pellejo. Yo no veo a la canciller Sarabia, yo no la veo inhabilitada por 15 años como a Leiva, tampoco veo inhabilitado por 15 años al ex canciller Murillo. Entonces, pues vamos a ver qué hace la canciller Villavicencio. Que usted no los vea no quiere decir que no pueda ir para allá, como lo explicó el procurador Melgoza. Pero, sí, yo pero creo, es que, Felipe, yo sí los veo. Yo no tengo ni idea, porque es que no, Luis Ernesto, es decir, no sé si los van a sancionar, pero en problemas eso no lo sabemos, sí porque están. Pero han cometido. Pero que son responsables. Por acción o por omisión. Pero es que, digamos, la responsabilidad, lo que ya sabemos es que no podría investigar la Procuraduría del Presidente por su fuero. Pero la responsabilidad realmente recae sobre el presidente, que es el que ha venido con esta idea de hacer un contrato a las patadas. Pero Álvaro Leiva ya fue sancionado a pesar de que la orden... Pero por eso, claro. Por eso. Pero funcionario, Luis Ernesto. Tiene razón que pero miren que Leiva... el presidente Luis Ernesto fue el que dio las órdenes, de acuerdo. ¿Y quién ejecutó las órdenes? Las órdenes ¿El canciller Leiva? Y Leiva, y Murillo, y Sarabia. Lo que han hecho todos es ejecutar las órdenes del presidente Gustavo Petro. La orden de quitarle el contrato a Thomas Gregg no la ejecutó Murillo. Murillo lo que hizo fue continuar el contrato con Thomas Gregg, y la canciller Sarabia también. No hizo nada. No, por eso, lo que hicieron fue prorrogar el contrato de Thomas Gregg. Es que lo que le quiero decir es que tenían que haber planteado soluciones para no entrar en esta situación. No, lo que tenían que haber hecho era garantizar el servicio de pasaportes. Es lo que han hecho. Está garantizado. Que el canciller Murillo en enero del 24 inició el proceso de licitación, y él duró 1 año como canciller,
y no lo llevó a efecto. Al final se inventó en mayo un convenio distinto, una licitación con Portugal que tampoco sacó adelante. Pero además el tema de Portugal lo que va a terminar es simplemente poniéndole una instancia adicional o 2 instancias adicionales a lo que se hacía antes, que era contratar un privado, porque antes se hacía una licitación desde la Cancillería para contratar un privado que lo hiciera y lo estaba haciendo bien. Y ahora se hace un convenio entre la Cancillería y la imprenta. Después, la imprenta, otro convenio con Portugal. Y Portugal va a terminar contratando otro privado. Entonces, está con Francia. Claro, detrás de Portugal están los franceses. Y una empresa privada. Yo no sé si una empresa privada de Colombia también está ahí metida. No, una empresa. Es que eso tampoco lo hacen ellos en su casa de moneda. Y no lo pueden trasladar directamente aquí, van a terminar contratando otro. Simplemente le metieron 2 instancias adicionales para, además, quitarle la certidumbre sobre la entrega de pasaportes y la confiabilidad. Que seguramente va a encarecer al pasaporte. Además, téngalo por claro, va a ser más caro. 7:41 a.m, don Aurelio. Sí, yo no sé si el presidente tenga derecho al capricho, como dice Héctor, porque la verdad es que estos funcionarios, yo no sé si van a ser todos sancionados o no, eso ya serán los procesos y cómo se defienda cada cual, pero la verdad es que quedaron en la picota por llevarle el capricho a Petro. Y entonces al final, después de escuchar todos los argumentos, yo puedo sacar la conclusión de que los van a sancionar porque fueron negligentes para llevar el capricho. Esa es una pregunta que valga la pena hacer, o sea, porque a un presidente tiene el derecho a caprichos, como dice Héctor, yo digo, y tiene derecho a todos los caprichos, o sea, un presidente dice, yo quiero que esto lo cambien así, y entonces hay que salir a hacer eso sin una evaluación. ¿Dónde están los estudios de factibilidad? ¿Dónde están los estudios de las distintas alternativas? ¿Dónde están los estudios de cuál era la mejor opción? No, nada, simplemente vaya a un acuerdo de la imprenta nacional con la imprenta de Portugal. Y yo estoy leyendo aquí en la página de la imprenta de Casa de Moneda, porque la Casa de Moneda, aquí todo el mundo habla de la Casa de Moneda y nadie sabe qué es la Casa de Moneda. La Casa de Moneda es otra imprenta, según se presentan ellos, como otra imprenta que no sabemos si realmente produce, dice que tiene innovación por trabajos de investigación de universidades portuguesas, pero no sabemos realmente, como dice María Consuelo, si sí los hace o los hace por un tercero a través de otra empresa nacional o francesa, como se dice, etcétera. Es decir, aquí todo el mundo empieza a hablar Casa de Moneda, ¿y qué es la Casa de Moneda? O la misma imprenta, por lo que veo en la página web, es la misma imprenta nacional de Colombia, pero en Portugal. Entonces, todo esto no tiene ni pies ni cabeza desde el comienzo del capricho de Petro. Esto no tiene ni pies ni cabeza, y por lo pronto el resultado es el caos que han anunciado. Pero el capricho no necesariamente es irrazonable ni ilegal. Que se nos van a acabar los pasaportes. Señor. El capricho no necesariamente es irrazonable ni ilegal. Fue ilegal cuando ya estaban abocados a adjudicarle el contrato a Thomas Gregg & Sons. En ese momento, claro que el capricho se volvió una ilegalidad porque estaban obligados a adjudicarle el contrato a esa empresa, así fuera un único proponente. Y entonces, claro, los funcionarios, yo estoy llamando, digamos, un poco coloquialmente y por ilustrar un capricho del presidente, los funcionarios pues sí están obligados a seguir unas instrucciones del presidente o de los jefes, pues porque para eso son los jefes, salvo que las instrucciones sean irrazonables o ilegales. Pero y yo insisto, yo creo que en este caso... ¿Usted se acuerda, Héctor, que ese capricho se tradujo en una primera orden no legal, que fue no le adjudiquen el contrato? Ahí empezó todo. Claro, no le adjudiquen claro. Hablamos aquí de derogar el código de contratación por Twitter. Claro, lo que yo creo es que... un único oferente. Pero lo que yo creo es que esa orden no fue en ese momento. Yo creo que esa orden había sido antes y tampoco la cumplieron porque adelantaron el proceso licitatorio hasta que llegó a un punto en el que era obligatorio adjudicárselo a Thomas Gregg & Sons. Y claro, como estoy diciendo, ahí el capricho se vuelve ilegal y por lo tanto los funcionarios no están obligados a cumplirlo. Pero claro, lograron sortear la situación porque pues que Thomas Gregg cedió ante las pretensiones de la Cancillería, permitió que por vía de contratación
inversiones directas, digamos, se solventara de alguna manera la situación y por lo tanto la primera ilegalidad, que era no haberle adjudicado, pues quedó relativamente subsanada. No sé si los procesos están totalmente terminados o no, pero a partir de ahí es cuando a mí me parece realmente increíble, no tanto que la Cancillería, sino que la imprenta no haya hecho nada. Porque es que miren, el convenio con Portugal no lo firma la Cancillería, lo firma la imprenta, que es la que busca un aliado para poder prestar el servicio que una entidad pública le requiere. Y esa imprenta es la que no ha hecho nada. A mí, claro que es mucho mejor poner el foco en los cancilleres y pues es más visible y políticamente más rentable, etcétera, pero ahí hay una funcionaria de la imprenta que a mi modo de ver ha mostrado toda la negligencia posible. Una gerente, es que a estas alturas yo no sé si por negligencia o porque no está firmado el convenio, efectivamente no hay, Felipe, máquinas, no hay todavía las máquinas. Néstor, estamos a 50 días y no sabemos con qué se van a hacer los... Lo que no podemos estar seguros que la directora de la imprenta sea responsable, no la conozco a esta altura del paseo y le voy a explicar por qué, porque... Si usted me da una orden y yo no la puedo cumplir porque no tengo cómo cumplirla, ¿eso me hace a mí responsable? Pregunto yo. Pues, pero además que no es su función. Pero ¿por qué no puedo cumplirla? Pero miren, Néstor, algo que no podemos perder de vista. Cumplirla porque por supuesto, puede cumplirla porque no tiene cómo hacerlo. Porque es que para cumplir la orden, Felipe, se necesita el convenio unos recursos, unas herramientas, no los tiene. Pues porque como lo hemos dicho y es repetitivo, esto no es como... Pero en lo que no podemos... Esto no es como fotocopiar... los papeles del colegio. Felipe, usted se pero en lo que no podemos caer, que decía que ella estaba lista hace 2 años, que claro que no estaba lista, que tenía un plotter, que ella tenía el plotter que era para sacar fotocopias. Bueno. Pero miren, Néstor, para esto efectivamente no sirve. Lo poco que tiene la imprenta, pues para cumplir otras funciones diferentes, no sirve para efectos de elaborar, de imprimir papeles de seguridad. Señor, la última. Pero en lo que no podemos caer, Néstor, es en que, estamos de acuerdo con que la chambonada del gobierno nos puede dejar sin pasaportes y eso es lo que hay que evitar. Y eso es lo que hay que vigilar e investigar. Pero no podemos terminar en concluir que entonces tenemos que estar toda la vida con Thomas Gregg, porque le puedo asegurar que de los 190 países que imprimen pasaportes, no todos los contratan con Thomas Gregg. Hay muchísimas alternativas. Y lo mejor para el Estado colombiano sería que hubiera pluralidad de oferentes, que hubiera un proceso competitivo. Es que no lo hicieron, Luis Ernesto, no lo hicieron. Y vigilar el proceso licitatorio. Claro, pero eso no quiere decir que no haya que hacerlo. No, pero eso no quiere decir que no haya que hacerlo. Tenemos que hacerlo en algún momento. El país está en mora de lograr un proceso competitivo para comprar pasaportes con las mejores empresas del mundo y tiene que lograr superar un monopolio de Thomas Gregg. Es que me echa el cuento. Al tercer año de gobierno. Me echa el cuento del monopolio, Felipe. Funcionaba bien, funcionaba no bien, muy bien. Y con el argumento de que lo vamos a cambiar porque sí, cualquiera que sea el argumento. Tal vez valdría la pena recordar el aforismo que usan mucho los gringos en inglés, que es si no está dañado, no lo arregle. Felipe, hay gente que cree... If it is not broken, don't fix it. Es que, perdón, era de las pocas cosas que funcionaba bien, con algunos contratiempos que tuvimos, digo los colombianos, y cuando toques después algo, de la pandemia. Y cuando toques algo, mejóralo, no lo empeores. Felipe, ¿se acuerda que podría ser otro aforismo? Salió un librito que compró muchas cabezas que decía, si no está roto, rómpalo? Ganas de fregar, si no está roto, lo rompieron y está saliendo mal. Además, Néstor, para acabar con un agravante, los costos en los que ha incurrido extras en este momento la Cancillería ya son mayores de los que hubiera incurrido si hubieran prorrogado la licitación o lo hubieran adjudicado. Entonces, estás escuchando Blue Radio.